Bueno, continuamos con nuestro curso de fundamentos básicos del cristianismo para una vida nueva. Y hoy vamos a estudiar el tercer enemigo que tiene el ser humano en su relación espiritual, que es el sistema del mundo. Después de haber estudiado un poco sobre Satanás, sobre la naturaleza pecaminosa, ahora vamos a estudiar el sistema del mundo, que es el otro enemigo que nos acecha permanentemente. En la Biblia se conoce con la palabra cosmos, es el del griego cosmos. No hay una palabra en hebreo que nos defina este término, por lo tanto solamente vamos a encontrar esto en el griego. En otras partes podríamos manejarlo como, o lo manejan como el nuevo orden mundial, que no tiene nada de nuevo ni nada de orden, es más bien el desorden que nos ofrece el mundo, que es lo que nos ha llevado a las situaciones como está la actualidad. El eslogan podemos decir es después horas, déjalo para después, es uno de los eslogans que podríamos manejar en esta charla, y le hablo en un segundo plano con una relación con Dios. Todos nuestros enemigos tratarán de hacernos creer que podemos llevar una vida independiente del Señor. Y esto lo que nos recuerda es que o dependemos de Dios o dependemos de lo que el mundo ofrece. No hay otra alternativa. Y por eso me refería al término de oración, porque es lo único que nos mantiene ligados con nuestro Señor, una dependencia absoluta de Él. Todos los demás enemigos nos van a tratar siempre de alejar del Señor y eso se convierte en pecado. Efesios 2:1-3, vamos a mirar el primer pasaje en nuestras Biblias y nos recuerda de dónde fuimos sacados. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Este pasaje nos define claramente de dónde nos sacó el Señor. Definitivamente todos hacíamos lo que el mundo nos decía que debíamos hacer, nos regíamos bajo los estándares del mundo, gobernado por Satanás, y sin embargo, pues la cultura, las costumbres nos mantenían haciendo cosas que a Dios no le agradaban y por lo tanto estábamos muertos ante Él y éramos objeto de su ira. Ya como hijos de Dios, que estamos hoy todos aquí reunidos, pues podemos ver la diferencia de lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es el mundo? Entonces, son todas aquellas cosas que están en contra de Dios. Definitivamente el mundo siempre va en contravía, en una dirección distinta a lo que Dios manda, y eso básicamente es todo lo que podemos referirnos como el sistema mundial o el sistema del mundo. Donde siempre hay egoísmo, hay odio, hay orgullo, hay divisiones, y podemos llevar una lista larga que al final vamos a repasarla en forma más completa. Primera de Juan 2:15-16 nos dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el Señor nos deja claro que no debemos amar este mundo ni las cosas que en él se hacen. Debemos recordar que siempre somos extranjeros y peregrinos en este mundo, estamos de paso, por lo tanto el Señor nos invita a que no nos aferremos a lo que se hace aquí. Aquí, como digo, estamos con una época temporal simplemente, estamos de paso y debemos tener nuestra vista puesta más bien en la vida eterna y en el reino celestial. Aquí dentro de este mundo podemos vivir parte del reino, sombras del reino, pero nuestro destino permanente y final va a ser el reino de Dios cuando Él esté reinando. Primera de Juan 5:19.
sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control del maligno. Entonces, aquí nos deja muy claro el Señor, definitivamente, de que el hombre pecó y salió del paraíso, estaba bajo la potestad del maligno, de Satanás. Todo lo que se hace en el mundo, todo el sistema que conocemos está bajo el gobierno de Satanás, y esto es importante que lo tengamos claro. Se puede decir, estamos, los que tenemos el Espíritu Santo somos gobernados por él, pero el resto de personas y el resto del sistema está gobernado por el maligno. Juan 17:14 nos dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo mismo insistía que él estaba de paso, él no era de este mundo, toda su vida regía por el Padre Celestial y por lo que manda desde el cielo. Simplemente era obediente a lo que el Padre hacía, por lo tanto no estaba gobernado ni por Satanás ni por las cosas del mundo. Así que nos dice que nosotros tampoco como hijos podemos ser gobernados por él, y que para eso nos dio su palabra, para que nos rijamos conforme a la palabra del Señor. Y por eso el mundo nos odia, definitivamente. Somos una contracultura, vamos en contravía a lo que todo el mundo hace. Si no lo hacemos, definitivamente es porque nos parecemos al resto del mundo y empezamos a pertenecer al mundo. Así que todo lo que la palabra nos dice va en contravía a lo que el mundo ofrece y lo que el mundo rige. Los hijos de Dios no están sujetos a las actitudes y maneras de vivir de este mundo, definitivamente. Hay muchas cosas que aparentemente pueden ser a los ojos buenas, pero no debemos caer en esa tentación, porque sabemos que todo lo que el mundo nos ofrece va a ser, al final y al cabo, para nuestra perdición. Siempre nos va a tratar de atrapar, de agarrar entre sus garras para que actuemos como el mundo actúa, bajo los sistemas que conocemos, pero siempre tenemos que tener puesta la mirada en lo que la palabra manda y regirnos por la palabra, que es nuestro estatuto, básicamente es nuestra constitución y por lo cual nos debemos regir. Eso es lo que marca la diferencia del cristiano con el resto de personas. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó y ama al mundo. Por eso hizo lo posible para que volviera a restaurar todo lo que se había perdido desde la creación del mundo. Él era la única solución para que el mundo volviera hacia él. El Señor Padre siempre ha amado el mundo y por eso no tuvo otra alternativa que entregar a su propio Hijo por amor. Y eso es lo que debemos aceptar y es lo que creemos, que por amor lo ha hecho para restaurar toda la creación en su perfecta voluntad. Entonces debemos amar igual al pecador. Dios amó al pecador, pero no al pecado. Y eso es importante, muy, muy importante que lo tengamos claro. Todas las personas del mundo deben ser amadas por todos los cristianos, mas no el pecado que cometen. Por ese amor es que debemos compartir la palabra del Señor. Por ese amor a las personas y a los pecadores debemos evangelizar y llevar ese mensaje de salvación para que mucha gente sea salva. Pero no quiere decir que amemos su pecado ni las cosas que hacen. Son dos cosas completamente distintas. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar y amar, conociendo quiénes, bajo qué potestad están. ¿Cómo nos ataca el mundo? Y son varias de las formas que el mundo nos ataca. Una forma es entreteniéndonos a las cosas contrarias a la verdad. Vivimos en un mundo de entretenimiento donde todo nos busca distraer y sacarnos de la búsqueda del Señor. Creo que desde que nos levantamos encontramos muchas distracciones para que nos guste el mundo, para que nos agrade el mundo y más bien que nos alejemos de la comunión con Dios. Es una de las armas bien grandes que ha hecho el Satanás para sacarnos de esa comunión y de esa búsqueda del Señor. Otra forma que nos hace es el activismo. Creo que todo el mundo nos quejamos de que no hay tiempo para nada
y a veces nos damos cuenta que no, lo que menos buscamos tiempo es para el Señor. Hay tantas actividades en el día y el mundo se ha encargado de que todo el mundo esté ocupado permanentemente desde que se levanta hasta que se anochece, no alcanza el tiempo para nada. Y es una de las formas astutas del enemigo para tenernos no solamente distraídos, sino ocupados permanentemente. Por eso vuelvo a dar gracias por esta época de quietud, se puede decir, donde nos ha quedado muchísimo tiempo para compartir y no solamente vernos las caras, sino estudiar la palabra del Señor y conocer su voluntad. Y la otra parte es la inmoralidad. Cosas que, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo, de lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso tiene que ver con la inmoralidad que se da en el mundo. Todo el mundo se rige bajo otros parámetros distintos a lo que Dios manda. Y terminan viéndose como si fueran cosas normales y aparentemente buenas. Y desafortunadamente mucha gente cae en esa creencia. Pero la referencia absoluta de la verdad la tiene la palabra de Dios, y eso es lo que ayer hablábamos también. Hay que temer la palabra de Dios porque es la única verdad y es por lo cual nos debemos regir. Lucas 8, 14 al 15. Aquí nos recuerda lo que es la parábola del sembrador, que todos o la mayoría creo que conocen muy bien. Y aquí nos habla de la semilla que se echa y cae dentro de las espinas. Y esas espinas simplemente nos recuerdan las preocupaciones, las riquezas, las ocupaciones, los placeres de la vida. Y dice que básicamente esa semilla termina perdiéndose. Es, como les decía, el activismo y las entretenciones son una de las armas comunes del mundo para que la semilla no crece y no dé buenos frutos. Así que el mundo es atractivo a los ojos, es atractivo para los placeres, pero desafortunadamente no es lo que nos acerca a Dios, sino lo que nos aleja. Así que hay que tener mucho cuidado con esto para que el fruto de la palabra del Señor no caiga dentro de espinas. 1 Corintios 3, 18, 19 dice que nadie se engañe. Algunos de ustedes se creen sabios según las normas de esta época. Hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Les decía desde el principio, desafortunadamente uno trae muchas costumbres, está dentro de una cultura, hay cosas que aparentemente son buenas, pero cuando uno las somete a la palabra de Dios y hace lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, definitivamente nos sentimos en una contracultura. Si uno más mire la parte del sistema financiero, pues cuando uno habla de no tomar créditos, de no endeudarse, cualquier economista le dice que estamos locos. Ese es un simple ejemplo cuando uno pone en práctica la palabra del Señor, pero así es en todas las áreas, en la parte de la discusión de la diversidad de géneros, o cualquier otro tema o el tema del aborto, todas que pueden estar en la actualidad. La posición del cristiano siempre va contra la cultura y vamos a estar tomados como locos. La Biblia lo advierte así. Entonces la sabiduría del mundo siempre va en contravía a la sabiduría de Dios, y el Señor nos dice: háganse ignorantes, no crean lo que el mundo dice que es bueno, sino simplemente sujétense a la palabra del Señor. ¿Qué hacer entonces? Dios nos ha dado autoridad como hijos suyos, definitivamente. No debemos temer al mundo, el mundo no debiera tener miedo a nosotros, definitivamente, como lo fue con Jesús. Jesús fue una amenaza para la cultura en su momento y sigue siendo una amenaza para la cultura actual. Sabemos que este mundo es del enemigo, por lo tanto el enemigo va a hacer todo lo posible para atraparnos en sus garras, pero no debemos tener miedo ante este mundo. Al contrario, tenemos dominio sobre el mundo, tenemos autoridad como hijos de Dios, porque Él nos la ha dado. Juan 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que el Señor mismo nos advierte que Él nos da
que vamos a tener aflicciones. Siempre lo hemos hablado, no nos habla de un jardín de rosas en este mundo. El paraíso está definitivamente en la otra vida, en la vida eterna, no en este mundo. Así que aquí va a ser un tiempo de aflicción, pero va a ser una aflicción con paz, dice la palabra de Dios. Vamos a hallar paz si lo buscamos a Él. Yo sé que las presiones del mundo, la presión del sistema es muy grande, pero con el Señor todo esto se convierte en paz. ¿Por qué? Debemos tener ánimo y estar convencidos, creyendo que Él ya venció a este mundo. Desde la cruz, cuando Él resucitó, dice que ahí quedaron clavadas todas esas cosas y nos dio la victoria sobre la muerte y sobre las demás aflicciones que nos puedan sobrellevar. Juan 14:17 nos dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo definitivamente está con nosotros y está en nosotros. Y es lo que nos da la verdad de las cosas. Es el que nos prende las alarmas cuando estamos enfrentados con alguna decisión que el mundo nos pone de pronto a nuestra consideración. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar cuál es la verdad y es el que nos dirige y nos guía para tomar las decisiones correctas y no simplemente hacer lo que todo el mundo hace. Entonces debe ser nuestra guía, nuestra ancla también, que nos da estabilidad ante las amenazas del mundo. Primera de Juan 4:4 dice: porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Creo que en esto no debemos tener dudas. El Espíritu Santo es mucho más poderoso, tiene mucho más control que cualquier amenaza que el mundo nos pueda atacar. Así que es una promesa del Señor, es una afirmación que tenemos poder como hijos de Dios para llevar las afrentas del mundo. No estoy diciendo que sea todo fácil, simplemente estoy diciendo que tenemos el arma para poder contraatacar todo lo que el mundo nos ofrece. Primera de Juan 5:4-5. Porque todo el que ha nacido en Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para eso hay que tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios definitivamente. En medio de las presiones, en medio del bullying, en medio de cualquier cosa que el mundo nos pueda tentar, debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, de que definitivamente vino a morir por nosotros, por amor a nosotros, de que nos dio su palabra, que es la verdad, y nos dio el Espíritu Santo para que no vayamos a flaquear. En esto debemos aferrarnos y confiar en las promesas del Señor, conocerlas como hemos hablado y saber que todo esto es temporal, por más difícil que sea la situación, todo es temporal. Lo único eterno va a ser estar en su presencia. La mejor arma que podemos tener, ¿cuál es? Entonces, definitivamente la oración. En los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad, la oración es lo que nos va a dar esa paz, esa comunión con el Señor, ese constante hablar con Él, poner nuestras presiones, nuestras inquietudes, nuestras aflicciones ante Él y que Él nos guíe a través de su palabra, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que nos guía a través de ella a tomar las decisiones correctas. Primera de Juan 2:17 nos dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bella palabra esta. Como digo, todo lo de aquí se va a acabar. Lo único que nos queda es hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos va a dar la eternidad. No podemos flaquear, no podemos rendirnos. Lo que el Señor nos ha enseñado es que debemos ser constantes, persistentes, en confiar en Él, sujetarnos a su voluntad. Eso es lo que Él nos vive hablando en su palabra y no cedamos ante las tentaciones del mundo. Es fácil para muchos de pronto coquetear con el mundo y hacerle caso al mundo, pero también es fácil que queden enredados entre sus garras a pesar de haber conocido al Señor. Es una tentación que a veces siempre se pone a nuestros
a nuestra cercanía, porque simplemente todo el mundo lo hace, y si todo el mundo lo hace, pensamos que está bien y tenemos que tener claro que es todo lo contrario. Si todo el mundo lo hace, no es porque sea bueno, sino porque están atrapados en eso. Y no queremos caer atrapados en esas redes. Definitivamente el mundo en todo ofrece alegría momentánea. Todo lo que uno ve, los placeres del mundo, son algo que es atractivo, pero que no duran absolutamente nada. En todas las áreas de la vida, enriquecerse, la corrupción, el adulterio, absolutamente todo, la gente cae en la tentación de algo que es pasajero, pero tenemos que estar con la mira puesta en lo eterno, en lo duradero, en lo persistente. Eso es lo que debemos tener, porque el Dios nos ofrece un gozo eterno. No podemos ir en cosas de la felicidad, sino detrás del gozo, que como sabemos es lo que es permanente y lo que es eterno, y que no se mueve de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el gozo es lo que el Señor nos ofrece, y es parte del fruto del Espíritu Santo, si estamos unidos a Él. A veces el mundo nos ofrece tranquilidad, como les decía, a veces un crédito bancario, por poner un ejemplo, son cosas momentáneas que el día que se lo aprueban, produce cierta tranquilidad, pero de ahí para adelante nos produce una gran carga y nos quita la paz, que es lo que el Señor ofrece cuando dice no se endeuden, no tomen prestado. Como les decía, es un simple ejemplo, pero en todas las áreas de la vida siempre está esa decisión, si me voy por una tranquilidad momentánea, pasajera, o simplemente le hago caso a Dios para que sea algo duradero. El mundo ofrece distracciones para evadir los problemas. Cualquier tipo de vicio es lo que provoca. Son distracciones que son para tratar de no sentir los problemas. Ustedes ven el alcoholismo, la ansiedad con un cigarrillo, o cualquier tipo de sustancia o cosa que el mundo inventa. Son cosas para calmar la gente en forma pasajera, pero esto definitivamente no es la solución, no es la victoria, ni nos fortalece, al contrario, nos debilita en todas nuestras áreas, y es a lo cual el Señor nos invita a que no caigamos, que no le hagamos caso a eso, sino que pensemos en lo que Él nos ofrece. Él nos ha dado la victoria en la cruz, como digo, no hay excusa. Él es nuestro líder, nuestro guía, es absolutamente todo. Lo fácil era evadir la cruz para él, pero a pesar de eso él persistió. No era que el mundo lo crucificara como tal, él tenía potestad sobre ellos también, pero lo hizo y para pagar un precio por nuestra libertad. Libertad de no estar en las garras del enemigo, sino que podamos vivir conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, y eso es lo que hoy estamos gozando la mayoría de nosotros. Sin embargo, ya todos conocimos, por fe lo hemos aceptado, pero siempre está la tentación ahí y debemos permanecer. Es importante que tengamos claro eso, como hemos hablado, mucha gente se pierde a pesar de haber conocido al Señor, de conocer su verdad, simplemente por cobardía, a veces de no aplicar esos fundamentos a la vida diaria, se van por otro camino y terminan perdidos. Por eso 2 Timoteo 3, 1 al 5 nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Creo que esta lista nos da un panorama de lo que es el mundo, del tipo de personas que en este momento hay por todo lado. Estos son palabras que nos hablan de los últimos tiempos, y creo que por donde miremos esta lista siempre encontramos personas que estén alrededor nuestro. ¿Qué es el consejo que el Señor nos da a estas personas? Este tipo de personas evita. Esta corrupción del mundo tenemos que evitarla. A veces
nos pueden catalogar por antisociales, pero definitivamente no pertenecemos a esta sociedad. Son cosas que si las relaciones no se edifican, nos destruyen, como hemos visto. Así que es importante que uno busque personas precisamente y mantenga relaciones con personas que busquen la verdad y que acepten la verdad de Dios y la pongan en práctica. Porque el resto siempre vamos a estar de pronto tentados a ser como las demás personas si nuestro carácter no es fuerte. Y el Señor lo que nos recomienda es evitemos este tipo de personas. Y por eso hay gente que adultera. Cuando uno coquetea con este tipo de relaciones con alguna persona, está adulterando y está faltando a ese pacto que hacemos con el Señor cuando lo aceptamos. Por eso dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O cree que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Así que el Señor es muy claro, el Señor es celoso con el Espíritu que nos ha dado. Si nosotros coqueteamos con el mundo, si mantenemos permanente amistad con el mundo y no hacemos más bien que nuestra relación sea para que conozcan la verdad y que se salgan de su mal camino y que corrijan y hagan la voluntad del Señor, pues definitivamente es mejor no tener ese tipo de relaciones. Eso es la recomendación del Señor, porque como dice, es celoso por el Espíritu que nos ha dado, que mora en nosotros. Segunda de Pedro nos advierte también, dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Palabra fuerte encontrada hoy el día de hoy, y quise agregarla a este contenido porque creo que la palabra del Señor es muy clara de que si no huimos de esas tentaciones, podemos quedar atrapados, como dice aquí la palabra, en esa contaminación y en esa corrupción del mundo, y vamos a terminar peores condiciones que lo que estábamos antes. Qué tristeza sería saber que la gente se pierde después de haber conocido la puerta de la salvación. Desafortunadamente suceden los casos y por eso es importante que lo recordemos, esta advertencia que nos hace la palabra de Dios. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Así que definitivamente sabemos que hay un juicio, que la creación volverá a ser restaurada como lo quiso Dios al principio, donde vamos a tener comunión con Él, donde vamos a estar en la perfecta voluntad de Él, donde Él va a gobernar. Y el príncipe de este mundo ya sabemos cuál es su final. Como le decía también, la vida de Él es transitoria, es momentánea en este mundo. Su poder solamente lo ejerce en forma temporal, mientras el rey que creemos va a ser un rey eterno, como nos lo confirma en Apocalipsis 11:15. Dice, él tocó el séptimo ángel su trompeta en el cielo, resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Creo que con esto cerramos la enseñanza del día de hoy con la esperanza de que el Señor va a restaurar absolutamente todo y vamos a estar bajo su dominio y bajo su poder. Y a esto es lo que tenemos que tener la mira puesta, toda nuestra voluntad, nuestra persistencia, todo tiene que estar enfocado a estas palabras de esperanza, donde todas las cosas en este mundo pasarán, lo único que va a permanecer es su palabra, como lo recordábamos también el día de ayer. Así que esa es la invitación de que estemos orando, que estemos en comunión con el Señor, que le hagamos caso a su palabra, que le hagamos caso, hagamos su voluntad, que es lo que nos va a llevar a la vida eterna. No podemos flaquear, no podemos ceder ante las tentaciones del mundo, sino debemos confiar en su poder y majestad.